Hola, ¿cómo estás? Estamos en Crisol Ciudadano, nuevamente con nuestro compañero don Jesús Sosa Castro, esta vez para hablar de la entrega de las constancias de mayoría del INE a ministros y demás funcionarios del Poder Judicial. Don Jesús, lo saludamos con gusto y le queremos preguntar qué está pasando con estas entregas. Buenos días, Yara. Bueno, me parece que es un proceso sumamente importante, no solamente para los ciudadanos, sino para la democracia en general de nuestro país, ¿no? Esto de entrada. Sin embargo, habría que señalar que este proceso electoral inédito en nuestro país y en el mundo ha sido no solamente cuestionado por la oposición nacional, incluso extranjera, sino que le han querido restar méritos a este proceso y de todas formas han estado tratando no solamente de descalificar el proceso, sino incluso de anular este proceso electoral del 1 de junio, que es una cuestión bastante positiva porque respondió a una exigencia del pueblo mexicano que estaba contenida en el Plan C que presentó originalmente el presidente López Obrador y que después hizo suyo la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Entonces, me parece a mí que el hecho de que el Instituto Nacional Electoral haya entregado ya constancias de mayoría a las ministras y ministros de la Suprema Corte de Justicia, así como a los funcionarios del Tribunal de Justicia Judicial y demás órganos del Poder Judicial, a mí me parece que no solamente es un paso a favor de la democracia, sino que ha echado para atrás, ha pasado por alto no solo las críticas, no solamente los intentos de descalificación de la derecha, sino que los ha exhibido de manera abrumadora como un sector de la opinión pública, de las fuerzas políticas de México, sin ninguna posibilidad de ser reconocidos sus proyectos, entre comillas, para ganar el voto del pueblo. Este sector político, social de la oposición, me parece que está navegando en un mar de confusiones que no lo entienden ni ellos mismos, al grado de que, pues desde el principio, se opusieron a la realización de este proceso, lo descalificaron diciendo que era un secuestro de la democracia, del poder judicial por parte del gobierno y por parte de Morena. Sin embargo, pues después del proceso en el cual él llamaron a no votar a la gente, pues ahora se están quejando de que no quedó en en estas instancias del Poder Judicial, pues prácticamente nadie de ellos. No hay, según yo, nadie que los represente en esta parte del Poder Judicial que fue electo el 1 de junio. Y el resto, la otra parte, va a ser electa en el 2027. Entonces, Yara, yo sostengo que todos los esfuerzos que ha venido haciendo la oposición no le han dado ningún resultado y que por el contrario se está abriendo paso de manera muy concreta y muy eficiente, pues un proceso de democratización de la vida pública de nuestro país que está abarcando ahora uno de los tres poderes en los cuales no se había llegado a elegir los funcionarios de manera democrática, que es el Poder Judicial. Hasta ahora, pues como todos sabemos, la elección del Poder Ejecutivo, del Poder Legislativo, todos sus órganos, pues eran electos democráticamente por el pueblo, sin mayor problema, ¿no?
Y sin embargo, ahora los comentócratas, la oposición de derecha y la oposición internacional, pues como que les cayó de peso un proceso que no tenían eh, manera de parar y que después de que se realizó de manera exitosa, pues ahora tratan de echarlo abajo, de echarlo atrás, sin ninguna posibilidad porque se hizo de acuerdo con las leyes, de acuerdo con la Constitución y a la vista de todo mundo, pues fue un proceso legal, legítimo, desde el punto de vista constitucional. Ahora, hay un hecho que es evidente, ¿no? Ellos alegan que no participó mucha gente, que nada más participó cerca del 13%. Y se quejan de que este proceso finalmente haya reconocido a los que salieron electos en este 1 de julio. Pero ¿qué pasó? Bueno, lo primero que deben reconocer es que ellos llamaron a no votar. Ellos quedaron fuera del proceso. Y resulta que Alito Moreno y Marco Cortés y una serie de personajes de ese estilo y de esa derecha recalcitrante, ahora están demandando que sea anulado el proceso electoral. ¿De dónde sacan eso si fue constitucionalmente correcto y la baja participación, si se le quiere decir así, pues se debió, entre otras cosas, a que los partidos de oposición llamaron a no participar, llamaron a no votar, a hacerle el feo al proceso electoral. Y desde luego también contó de manera muy importante, pues la conducta del Instituto Nacional Electoral que se hizo el remolón, quiso meter mano a este proceso y no le hizo mayor publicidad a la elección del 1 de junio. Fue bastante limitado todo este trabajo de publicitar el proceso electoral y ya no digamos cuál fue la conducta de la prensa corporativa, de los comentócratas que siempre omitieron el llamado a votar, a no participar e incluso descalificando de manera anticipada este proceso. Sin embargo, pues como todos sabemos, el Instituto Nacional Electoral ya entregó las constancias de mayoría tanto a las ministras como a los ministros de la Suprema Corte de Justicia y a los funcionarios de las otras instancias, entre las cuales está la instancia del Tribunal de Justicia Judicial, ¿no? Entonces, me parece a mí que hasta ahí está muy bien. Ahora, si viene otra parte que está haciendo esfuerzos la oposición por desarrollarla de alguna manera y poner en juicio, en tela de juicio, este procedimiento, que consiste en decir que los que componen el nuevo Poder Judicial, pues son una bola de ignorantes que no tienen la capacidad porque no provienen de lo que ellos llaman la escuela judicial. Cuando nosotros sabemos que la escuela judicial de la cual salieron muchos de los actuales ministros y ministras, jueces y magistrados, pues era una capilla en la cual prácticamente se desarrollaban las políticas familiares, el nepotismo, y no eran los méritos ni académicos ni judiciales los que hacían posible la promoción a distintos niveles del Poder Judicial. No, era el compadrazgo, era el amiguismo, era el nepotismo, todo eso estuvo presente. Y ahora ellos afirman que el gobierno ha secuestrado al Poder Judicial, que impuso a sus propios ministros, jueces y magistrados, y que se ha perdido la independencia del Poder Judicial. Nada más ajeno a la verdad, Yara, ¿no? Porque ahora estos ministros no solamente van a tener que responderle a quienes eligieron,
es decir, al pueblo, ¿no? Sino que el pueblo, a través de la instancia del Tribunal de Justicia Judicial, van a estar vigilando el comportamiento, las acciones, la capacidad y la manera de cómo se está haciendo justicia por parte del Poder Judicial. Y ahora va a haber una vigilancia, no solamente por esta instancia judicial, sino también por el pueblo. Ahora es el pueblo el que va a estar vigilante del comportamiento político, del comportamiento judicial de los ministros, jueces y demás, ¿no? Entonces, me parece a mí que la forma de cómo se están comportando los opositores, pues es resultado de una desesperación política, Yara, porque han venido perdiendo de todas, ¿no? Por ejemplo, en el 2021, de 6 gubernaturas, perdieron 4 y solamente ganaron 2. Tienen perdidos los senadores de 30, este, de 30, me parece, 30 estados de la República. Solamente en 2 estados ganaron los senadores. Perdieron la mayor parte de los congresos locales, de las presidencias municipales. Y aún así se dan el lujo de estar diciendo públicamente que son una fuerza, que tienen un proyecto político, que la gente los apoya y que lo que está haciendo Morena y el gobierno, pues es secuestrar simplemente poniendo en juego los recursos supuestamente que está utilizando el gobierno para ganar las elecciones, para atraer el voto de los ciudadanos y demás. Y se refiere a los apoyos sociales que está dando el gobierno como parte de una política humanista en la cual ya no hay espacio para los privilegios, para las corruptelas, y la riqueza, resultado del trabajo, se está repartiendo de manera más equitativa. Esto es nuevo, sigue siendo nuevo proceso para toda la población, y seguramente habrá cosas que también sean nuevas para todos los ciudadanos mexicanos. ¿Qué podemos esperar después de este proceso en el siguiente? Porque muchas personas que estuvimos en casilla, a mí me tocó estar en casilla, oíamos el comentario de que fue también poco tiempo para la ciudadanía en general para conocer a todos los participantes de esta elección. Sí, es obvio que el proceso electoral del 1 de junio, pues era un proceso complejo, Yara, ¿no? Porque pues había cerca de 1,800 y pico de candidatos para todas las instancias de elección y se iban a elegir cerca de 800 y pico de personas, ¿no? Entonces, la forma de cómo se operó a nivel del Instituto Nacional Electoral para elaborar las boletas electorales, pues no era una cosa sencilla. Tampoco era sencillo que todos los ciudadanos tuviéramos conocimiento de quiénes eran los candidatos, de por qué se propusieron, cuáles eran sus méritos académicos, judiciales y demás, ¿no? Sin embargo, el procedimiento para que la gente estuviera enterada estaba en manos del Instituto Nacional Electoral, que publicó los nombres, los antecedentes y los méritos académicos y judiciales de los candidatos. Lo que pasa es que mucha gente pues no está acostumbrada a buscar, a informarse a través de los medios masivos de comunicación, como son las redes sociales, el Internet, los medios electrónicos en general, ¿no? Esto resultó difícil y complicado para un sector amplio de la gente, sobre todo de las zonas semiurbanas o rurales, en donde la gente no tiene incluso Internet. Entonces era sumamente difícil y complicado. Sin embargo, el hecho de que se haya votado por parte del pueblo, por parte de los ciudadanos,
en una cantidad de cerca de 13 millones de personas, habla de que este país y este sector ciudadano ya está en condiciones de dar un paso más a favor de la democracia. Porque a la vista de todo mundo, sabemos cuál ha sido el comportamiento y la forma de aplicar las leyes, de aplicar la justicia por parte del Poder Judicial actual. Entonces la gente, con un olfato político muy destacado, Yara, dijo, cualquier otro candidato, aunque yo no lo conozca a fondo, puede resultar mejor bajo nuestra vigilancia, bajo nuestra manera de estar dándole seguimiento a su trabajo, que los actuales funcionarios del Poder Judicial, que son una bola de corruptos, que solamente hacen justicia a los que tienen dinero y la gente del pueblo, pues es simplemente ignorada y las cárceles están llenas de personas inocentes que no se les ha aplicado la justicia, ¿no? Entonces, todo esto configuró un panorama difícil y complicado. Sin embargo, me parece a mí que esta experiencia inédita pues va a tener que ser revisada por los órganos correspondientes, tanto por el Poder Judicial como por el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo. Y la segunda parte de la elección que va a ser en el 27, en el año 2027, pues ya se van a corregir una serie de errores y de hechos complicados que aparecieron en este primer proceso electoral. Y yo creo que inmediatamente van a empezar a darse resultados, porque el nuevo poder judicial, integrado por estos ministros, ministras, jueces y juezas, eh, este, y demás, pues están, me parece a mí, en la idea de mostrar el lado justo, correcto de la justicia y de la democracia. Han sido así sus declaraciones, han declarado estar dispuestos a abrir espacios a la participación del pueblo, de la gente, de hacer una política de territorio, no estar encerrados en los espacios privilegiados allí de cuatro paredes, sino salir a recoger las demandas, las exigencias y lo que quiere la gente, ¿no? Me parece a mí que estamos entrando, en consecuencia, Yara, a un nuevo poder judicial, a un nuevo, inédito poder judicial y a una nueva forma de hacer política de justicia en nuestro país. Y yo saludo, pues entre otras cosas, el hecho de que el que va a ser el presidente de la Suprema Corte de Justicia, pues sea una persona no solamente competente, Yara, porque yo lo he escuchado en sus declaraciones, en sus posicionamientos políticos, jurídicos y demás, sino por el hecho de que va a representar a una parte de la población, de los mexicanos, que siempre habían sido no solamente olvidados desde el punto de vista económico, social, cultural y político, ¿no? Sino que ahora van a ser reconocidos en todos sus derechos, incluidos el derecho a la tierra, el derecho a decidir sus políticas, a tener sus propios recursos, a sus propios gobiernos, etcétera, ¿no? Y esto que no se daba antes, ahora se va a dar y se va a dar, me parece, muy bien. Pues este es el comentario siempre acertado de don Jesús Sosa Castro. Nos vemos la próxima semana. Hasta siempre. Gracias, Yara. Hasta luego.